Mira cuán bueno y cuán bello
Sanaste las heridas que habían en mi corazón, disipaste mi llanto y renovaste mi interior, cambiaste mi lamento en canto y enderezaste mis pasos, me has hecho tan feliz, mi buen Señor. Jamás imaginé que alguien me amara como tú, mi roca y castillo mío, mi gran libertador. Confieso que tú eres el dueño de mi alma y todo lo que tengo, solo vivo por ti, mi buen Señor. Glorioso, el más grande fundamento de mi vida, mi salida, solo tú me das ese aliento cuando siento desmayar. Allí estás, invencible, admirable y eterno, y eres mi creador, y por tu amor soy más que vencedor. Es tan inmenso lo que siento por ti, mi buen Señor. Jamás imaginé que alguien me amara como tú, mi roca y castillo mío, mi gran libertador. Confieso que tú eres el dueño de mi alma y todo lo que tengo, solo vivo por ti, mi buen Señor. Glorioso, el más grande fundamento de mi vida, mi salida, solo tú me das ese aliento cuando siento desmayar. Allí estás, invencible, admirable y eterno, y eres mi creador, y por tu amor soy más que vencedor. Es tan inmenso lo que siento por ti, mi buen Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21. En Génesis, capítulo 5, verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 360
105 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Señor, añada sus bendiciones. En este versículo vemos a Enoc, figura de los vencedores totales en este tiempo. Están esperando, se están preparando, esperando la venida del Señor. Y vemos acá, hermano, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc caminó con Dios 300 años. Su testimonio es muy hermoso, muy lindo, como nos deja también un buen ejemplo para que sigamos también el camino de fe. Ese es el andar de Dios, o andar con Dios. En obediencia a la palabra de Dios, ese es el andar de fe. Y así un día los fieles van a desaparecer de este mundo. Enoc fue traspuesto sin conocer muerte. Dice, cuando Jesús venga a llevar a sus fieles, el Señor dice, va a transformar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los fieles van a ser levantados y habrá un gran vacío en este mundo y muchos van a buscar a los desaparecidos y no lo van a encontrar. Así vemos, dice, Enoc desapareció. Vemos también cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, pero fue buscado y no lo hallaron. Bueno, todos nosotros tenemos la esperanza de la venida del Señor Jesús. Estamos esperando su venida y le damos gracias a Él por esta oportunidad que Él nos da de poder estar reunidos en este lugar, los hermanos de diferentes lugares, para escuchar su palabra, la palabra de Dios, para prepararnos cada día. Nosotros de este lugar llevamos fuerza, aliento, nueva fuerza para seguir. Y así oramos siempre por este lugar que el Señor ha abierto, donde aprendimos este mensaje de gracia, este glorioso evangelio que nos ha levantado, nos ha transformado y sigue obrando eficazmente. Y nosotros esperamos que el Señor va a completar su obra. Por eso el Señor todavía nos tiene en este mundo y es para aprender a andar en este camino de fe. Así vemos el ejemplo de Enoc. Dice su significado de su nombre es maestro o dedicado. Y así los santos pueden dedicar su vida al Señor, rendir su vida, servir al Señor, prepararse para un día reinar con nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el alto y supremo llamamiento que nosotros tenemos. El Señor nos ha llamado para reinar con Él. Y así todos nosotros estamos escuchando, recibiendo este mensaje, y ese es nuestro propósito y el propósito del Señor con nosotros. Entonces,
Tenemos muchos ejemplos de los fieles de la antigüedad que han quedado para nuestra enseñanza. Dice, todo lo que había acontecido, todo lo que había sucedido, se escribió para nuestra enseñanza. A nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, nosotros estamos en ese tiempo, en el fin de los siglos, estamos en los últimos días. El Señor vendrá en breve. Muy pronto el Señor regresará por los suyos. Por eso el Señor nos habla de muchas maneras. Y así el Señor está esperando, como los fieles también, aquel día glorioso que se acerca. Y de repente nomás va a suceder, dice el Señor, en el momento en que uno no piense. En el momento menos pensado, el Señor de repente dice va a venir. Así vemos la vida de Enoc. Dice, él caminaba con Dios. Cada día, dice, él caminaba con Dios. Esperaba, se preparaba y un día nomás el Señor le trasladó de este mundo sin conocer muerte. Y así los fieles de este tiempo, dice, van a ser arrebatados sin conocer muerte. El apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es, hermano, la palabra de aliento, dice Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una palabra alentadora que nos ha dejado, y así nosotros, dice, debemos alentarnos unos a otros. Si nuestro hermano está un poco desalentado, entonces le animamos con estas palabras, que la lucha y la prueba son temporales. Las circunstancias de la vida, hermanos, son temporales, no son eternos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces pensamos que nuestra prueba, que nuestra lucha es muy grande, que es muy fuerte, pero dice Pablo, no es comparable con la gloria venidera. Entonces nos espera algo muy grande con el Señor. Entonces, dice, el Señor va aumentando eso de gloria en nosotros. Por eso no debemos rechazar ni despreciar las pruebas que el Señor permite en nuestra vida, porque todo eso es para nuestra perfección. Y dice, Dios aumenta su gloria en cada uno de nosotros cuando eso sucede. Entonces vemos, hermano, la experiencia de Enoc con Dios. Y nos dice mucho de él, que hizo grandes cosas. Nos dice que edificó una ciudad o alcanzó alguna fama en el mundo, sino solamente dice que él caminó. Eso es lo que más resalta, que él caminó con Dios y que un día desapareció. Vamos a mirar o leer en la carta a los Hebreos. Tenemos alguna referencia de Enoc, tanto como Pablo, Judas, le hace referencia. Y en capítulo 11 tenemos a Enoc en el verso 5. Ahí está puesto en este verso entre los vencedores de la antigüedad.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Seguro que le buscaron porque él un día no amaneció nomás, desapareció y la gente seguro que preguntaron, ¿dónde está Enoc? ¿Qué pasó de Enoc? Le buscaron seguro y dice la palabra de Dios, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Así también un día cuando los santos sean arrebatados, va a haber mucha consternación, va a haber mucha cosa que va a cambiar y también muchos van a desesperarse porque mucha gente va a desaparecer y va a comenzar a buscar y no va a hallar. Y me dice, cuando los fieles se han levantado, comienza la tribulación, el punto de partida de la tribulación. Cuando los fieles se han levantado, entonces va a caer, comenzar a caer el juicio. Bueno, eso si tenemos tiempo vamos a ver, pero vamos a seguir los pasos primero de Enoc, en el verso 5, donde está puesto su nombre y su testimonio. Y dice de él que él fue traspuesto para no ver muerte. La muerte, hermano, es una experiencia seguro muy terrible. Nosotros no sabemos todavía. Aunque la muerte de los santos no es igual que la muerte de los impíos. Pero la muerte es muerte, no sabemos más allá de eso. Pero dice que los vencedores, los fieles que van a ser arrebatados, nos van a conocer. No van a ver la muerte. Dice, va a ser transformado en un instante nomás. El Señor le va a vestir con un cuerpo de gloria y va a llevarlo con él. Bueno, y dice que él fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios mismo, dice, lo traspuso y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo le agradó? Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos, hermano, el andar de fe, eso es lo que Dios lleva en cuenta. Es muy importante las otras cosas que hacemos para el Señor, pero la fe es algo más grande, más importante para Dios. Y vemos a nuestro Padre Abraham, el padre de la fe. Dios un día le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijo. Y dice, Abraham creyó a Dios y él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció la voz de Dios y salió de su tierra, de su parentela, y se fue de su tierra, de su parentela, como Dios le dijo. Y es, hermano, lo que agrada a Dios, la fe. Tal vez muchas cosas al principio no vamos a entender. Seguro que Abraham no entendió muchas cosas al comienzo, pero su fe se iba perfeccionando con el andar, con el transcurrir del tiempo. Cuando él era probado, su fe iba creciendo y creciendo y fortaleciéndose, hasta que un día su fe fue probado hasta lo máximo. Cuando Dios le dijo un día a Abraham, dice, vete a tierra de Moriah
y lleva ya a tu hijo y sacrifícamelo. ¿Cómo habrá resonado esa palabra en el oído de Abraham, en su corazón? No sabemos. Tal vez cómo nosotros vamos a reaccionar también. Dice que él no dudó ni un instante, se levantó de madrugada, tomó a su hijo, tomó la leña, el fuego, el cuchillo, tomó a sus siervos y fueron al monte. Y Isaac le dice: Padre, aquí está la leña, tenemos todo acá. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice: Jehová proveerá, hijo mío. Iban juntos. Llegaron al lugar y se vieron de lejos el lugar y le dijo a su siervo: yo y el muchacho vamos a ir a adorar a Jehová. Y ustedes van a esperar acá. Dice: nosotros vamos a volver. Iremos, adoraremos y vamos a volver. Es impresionante, hermano, la fe. Hasta dónde llegó su fe. Y así dice: llegaron al lugar, Abraham ató a su hijo sobre la leña, sacó el cuchillo y levantó su mano. Y dijo el ángel, dice: no hagas ningún daño al muchacho. Yo sé que temes a Jehová. Abraham dice: creyó que aún de la ceniza le iba a levantar. Con esa fe, con esa esperanza, se fue. Me dice el Señor: ahí está el cordero, ofrécelo. Y dice: ellos ofrecieron sacrificio a Jehová y regresaron. Y así, hermano, a veces el Señor permite cosas grandes en nuestra vida. Dice el apóstol Pedro: es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas. Es necesario. A veces no entendemos mucho y preguntamos al Señor: ¿por qué a mí me sucede? ¿Por qué al hermano, si es tan fiel, cómo le sirve al Señor y nunca, dice, sale de problemas? Siempre está en lucha, en prueba. Pero, hermano, eso le va perfeccionando el Señor. No os extrañéis, dice, cuando salgáis diversas pruebas, porque es necesario, dice, que nuestra fe sea sometido en el horno de fuego, y el Señor eso permite. Y todo es para nuestra perfección. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y a veces, hermano, nos cuesta creer todo. Y dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. A veces nosotros creemos parte nomás de la promesa y no creemos en su totalidad. Nosotros debemos creer todas las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son para nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos de bendición. El Señor ya nos ha bendecido todo. Solamente falta que nosotros nos apropiemos de nuestra bendición, de nuestra herencia. Si necesitamos sanidad, el Señor dice: yo soy Jehová tu sanador. Dice en Isaías 53, Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y después, si hay otra necesidad, a veces viene necesidad económica. Decimos: este mes me va a faltar para pagar la luz, el agua, todo sube y todo parece que ya no vamos a alcanzar. Hermano, el Señor provee
de cualquier lado. Dice, el Señor va a proveer de los cuatro vientos. Así nuestro hermano José nos enseñaba antes, dice, del norte, del sur, del este y del oeste, el Señor va a traer. Hay que levantar nuestras manos al Señor. Y el Señor dice, Jehová es nuestro proveedor, el Señor es fiel. Él nunca miente, Él es veraz. Él cumple su promesa. Por eso, si hoy ha sufrido, también lo hará mañana. Sí, Él no va a cambiar. Dice, Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. El Dios que nunca cambia. Él nunca deja de ser. Él es el mismo siempre. Entonces vemos, hermanos, testimonios de hombres fieles de la antigüedad que nosotros también podemos alcanzar si somos obedientes, ser perfeccionados. Vamos a ver también el apóstol Judas en verso 14 de su carta. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él vio cuando vino el Señor. Miles de años ha pasado, dice, él ya vio. Y aquí vino el Señor, dice, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así vemos, dice, contra los falsos profetas. Y Enoc profetizó en su tiempo. Él profetizó la palabra de Dios en su tiempo. Y así el Señor en todos los tiempos nunca ha dejado de hablar. Siempre el Señor tuvo instrumento y usó para hablar su palabra al hombre. Nunca el Señor ha dejado al hombre sin palabra, sin amonestación. Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestro tiempo? El Señor nos da maestros, nos da pastores, evangelistas, todo para hablar, enseñar, edificar. Cuánto el Señor nos ama. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué somos? Que merezcamos tanto, que el Señor se ocupe tanto. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? A veces nosotros preguntamos también, así pensamos, ¿por qué tanto el Señor se preocupa por la humanidad, por los hombres que Él ha creado? Tanto el Señor hizo por nosotros, en darnos a su Hijo y también en tratar con nosotros. Y así nosotros muchas cosas pensamos y tal vez no vamos a entender en su profundidad todavía, pero hasta donde sabemos y comprendemos, estamos muy agradecidos a Él. Y el Señor va a seguir más y más haciendo su obra en nosotros. Entonces, le damos nuestra gratitud a Él solamente, porque Él es el que hace todo en todos. Y Él nos ayuda siempre. Él siempre está con nosotros. Nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Así prometió el Señor. Que aquí estoy con vosotros para siempre. Dice, aquí estoy con vosotros. Nunca le dijo a Josué, por ejemplo, aquí estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Como estuve con Moisés, así estaré contigo, y nadie te podrá hacer frente. Nadie. Y así dice, si vos dice guardar mi palabra, si sos obediente a mi palabra, dice va a ser prosperado. Y así, hermanos, nosotros si somos obedientes a la palabra, vamos a ser victoriosos en todo. En todo, dice, nadie te va a hacer retroceder, nadie te podrá hacer frente. Y por eso tenemos el respaldo del Señor. Él promete, y nosotros, si hacemos nuestra parte, hermano, el Señor también va a hacer su parte. Y así seguimos con su ayuda. Entonces, nosotros estamos en este mundo esperando al Señor y vamos a mirar algunos versículos más para podernos alargar demasiado. Entonces vamos rápidamente a leer en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Vamos a la lectura. En 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Que aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay pérdida con el Señor. Hermano, todo es ganancia con el Señor. Y sin el Señor no hay ganancia. ¿Qué podemos ganar sin el Señor? El Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Estamos perdiendo nuestro tiempo si estamos pensando que nosotros podemos lograr algo fuera del Señor. Por eso nuestra completa dependencia tiene que ser en el Señor. Y no hay otro quien ayude sino el Señor. Dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre puede hacerme. Así entonces vemos estas porciones que nos alienta, hermanos, nos da nueva fuerza y nuestra esperanza se acrecienta, porque la palabra así habla, así dice. No es que nosotros decimos de nuestra cuenta, la palabra de Dios es lo que nos dice. Y vamos a seguir leyendo un poquito más en Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, nuestros hermanos que se adelantaron, con los que ya están con el Señor,
Ellos están esperando también aquel día. Y dice el apóstol a los hermanos de esta iglesia y también a nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así entonces nosotros en este lugar venimos a recibir palabra de aliento, y así, hermano, nos fortalecemos y nos gozamos delante del Señor y con nuestros hermanos, y estamos muy agradecidos de poder estar juntos y así, hermano, gozarnos juntos y así tener esta comunión, y así queremos o debemos estar hasta la venida del Señor. Y bueno, hasta acá entonces, que el Señor les bendiga a cada uno. Siempre digo que estamos en buen camino. La palabra de verdad está haciendo, hermanos, obra en cada uno de nosotros. Y todos somos conscientes de lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿No es cierto? Es así. Bueno, Primera Tesalonicenses. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos vencedores totales, él le dice acá en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. El versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que el Señor, hermano, bendiga. Bueno, realmente, hermano, bajo este mensaje, de verdad, estamos siendo preparados para algo superior. Queremos alcanzar lo mejor de Dios, ganar a nuestro amado Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que prepararnos. La palabra nos prepara. Aquí el apóstol Pablo, hablando a otros hermanos de Tesalonicenses. Bueno, hermano, la vida del Hijo de Dios es muy práctica. No es solamente teoría, es práctico, así es la palabra. Y la vida del Hijo de Dios, del creyente, hermano, se describe en la palabra de Dios como un andar práctico. Y eso estamos aprendiendo con la ayuda del Señor. Y una de las enseñanzas que el apóstol Pablo enfatiza realmente, hermano, es nuestro crecimiento espiritual.
y así poder alcanzar lo mejor de Dios. Tener un andar práctico. En Efesios, capítulo 4, no voy a leer, pero lo que anotan, allí el apóstol, versículo 1, de Efesios, capítulo 4, versículo 1, él habla del andar como digno de nuestra vocación, en lo que queremos. Eso dice en Efesios 4, versículo 1. En Efesios 4, versículo 17 también habla el apóstol de no andar como los otros gentiles, los impíos. Y bueno, ya sabemos que nada tenemos que ver con ellos. También en Efesios 5, versículo 2, habla de andar en amor, el amor divino uno con otros. Fíjense, hermano, qué importante, porque el apóstol nos enseña. En Efesios 5, versículo 8, también él habla de andar como hijo de luz. Eso habla de nuestro testimonio como hijos de Dios que somos. En Romanos capítulo 6, versículo 4, habla también de andar en la nueva vida. Ese es Cristo que mora en nuestro ser. En Gálatas 5, versículo 16, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. Y acá en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, lo que hemos leído, aquí encontramos la palabra conduciros. Voy a volver a leer este versículo. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Acá encontramos entonces la palabra conducidos, que habla el apóstol. Es una palabra griega que se traduce como andar. Conduciros, decir andar, actuar o portarse. Y el propósito, hermano, de nuestro andar debe ser nuestra santificación práctica. Vivir lo que estamos aprendiendo de la palabra. Que seamos siempre con la ayuda del Señor. Y leemos el versículo 1 nuevamente. Vamos a leer hasta el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros, que agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está hablando, hermanos, de nuestra conducta. Nuestro andar como creyentes, hermanos, debe manifestar que estamos tomando pasos resueltos, decididos siempre por el Señor. Y esto para alejarnos más del mundo, del pecado. También sus costumbres, cuántas costumbres hay en el mundo. La santificación práctica, que habla aquí la palabra en nosotros, hermanos, es un proceso de dejar de hacer lo que no agrada al Señor. Es un proceso. Y así aprender lo que a Él le agrada.
Qué lindo. Con la ayuda del Señor se debe reflejar en nosotros que somos diferentes. Somos hijos de Dios, entonces tiene que haber una gran diferencia. Una gran diferencia. Y vamos a ver una de las características, hermanos, de un andar que agrada a nuestro Dios. Versículo 2 de nuestro pasaje de Primera Tesalonicenses. Vamos a leer hasta el versículo 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, hermano, la palabra, hermano, está hablando de un andar de pureza sexual. Y también habla de integridad. Hermanos, ser íntegros, puros, como creyente, como hijo de Dios. Y esto habla, hermanos, de hechos y también de pensamientos. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Y muchos creyentes, hermanos, han fracasado y siguen fracasando en esta área de su vida. Aún ministerios son destruidos. Familias enteras, hermanos, son destruidas. Y traen tanta vergüenza al Evangelio de Cristo